Hemos llegado al tema de qué es la realidad virtual y la realidad aumentada. Entonces vamos a darnos cuenta que son tecnologías que se han venido desarrollando en los últimos tiempos y que tienen un propósito específico o tienen unos propósitos inmersivos muy interesantes y que vale la pena prestarles la mayor atención posible porque es algo novedoso, es algo demasiado tecnológico que va a dar mucho de qué hablar y va a ser una herramienta que va a permitir a las empresas eh, vivir unas experiencias bastante interesantes. Entonces vamos a hablar de que la realidad virtual y la realidad aumentada son unas tecnologías emergentes que se han venido evolucionando y se han venido transformando en el, con la intención de que logremos a través de algunas codificaciones digitales interactuar entre el mundo digital y entre el mundo físico. Entonces estas tecnologías se han ido desarrollando y han tenido y han cogido mucha fuerza con el pasar de los últimos años gracias a los desarrollos tecnológicos tan grandes que se han tenido, que la humanidad ha hecho y ha permitido incluso llevarse al campo, por ejemplo, de la ciencia, al campo de la cirugía. Entonces tiene unos usos increíbles y pues ya depende de las marcas, de cómo lo quieran adaptar a a su negocio, a su mercado, se puede generar algo bien interesante. Ambas tecnologías ofrecen unas experiencias inmersivas, es decir, que se va a involucrar tanto el mundo digital y el mundo físico. Cuando hablamos de algo inmersivo, quiere decir que está adentro eh, digamos que de lo real o que se adentra a algo, por ejemplo, un mundo digital. Entonces se vuelve una experiencia inmersiva, pero lo hacen de una manera diferente cada una, aunque realmente la diferencia es un concepto muy básico, pero tienen unos diferentes propósitos. Vamos a iniciar primero con la realidad virtual. Entonces, decimos que la realidad virtual, como ya habíamos dicho, es una tecnología que sumerge al usuario en un entorno completamente digital. O sea, allí nosotros somos los que nos vamos a trasladar a un contexto armado totalmente desde la codificación digital y vamos a estar en un mundo totalmente digitalizado. ¿Sí? Entonces vamos a ver escenarios absolutamente digitalizados que pueden ser reales, es decir, pueden ser, digamos, de verdad o pueden ser irreales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros podemos visitar un museo en el otro lado del mundo, en Europa, a través de las tecnologías de la realidad virtual. ¿Sí? Porque digamos que esas herramientas lo que hacen es hacer un bosquejo o un mapeo de esos lugares, de ciertos museos y lo lleva a un campo digital haciendo como unas eh, visitas en 3D. Entonces eso permite que el usuario tenga una experiencia supremamente inmersiva en este mundo digital. Entonces, ¿cómo se logra esto? A través de dispositivos. ¿Sí? A través de unos dispositivos que tienen como unos sensores o unas gafas, el usuario es transportado a un mundo tridimensional generado por computadora donde puede interactuar incluso con el entorno y con algunos objetos. ¿Sí? Entonces hablamos de que el mundo puede parecer real o parecer irreal porque resulta que podemos también estar en un entorno donde hayan dinosaurios, por ejemplo. Entonces es realmente una herramienta, una tecnología asombrosa y que tiene muchos factores positivos, sobre todo en el turismo. Entonces ya vamos a ver ese punto, cómo se puede involucrar estas dos tecnologías en algo tan bonito como lo es el turismo.
Entonces esta inmersión se logra mediante el uso de algunos sensores de movimiento y algunos casos, algunos controladores manuales que permiten a la persona manipular su entorno virtual. ¿Qué aportes tiene, qué aportes tiene la realidad virtual? Entonces hablamos de que es una tecnología que sumerge al usuario en un entorno completamente virtual a través de unos dispositivos, ya lo sabemos, y ofrece entretenimiento y simulación. La realidad virtual se utiliza en áreas, por ejemplo, como ya lo había dicho antes, como la medicina, la aviación y un espacio también, un campo militar, para entrenarse para situaciones que se vean difíciles. Entonces, como la realidad se vuelve tan realidad, llamémoslo así, tan real, se puede llegar a hacer algunas actividades que parecían imposibles en un momento. Nadie se iba a imaginar que un médico pudiese operar estando al otro lado del mundo con este tipo de inteligencias, y pasó. Entonces la tecnología de la realidad virtual eh, ayuda mucho y va a ayudar mucho a, eh, a marcas que tengan diferentes tipos de negocio y diferentes tipos de mercado. Va a, digamos que a potencializar ese mercado, sobre todo las experiencias. Entonces eh, ayuda al entretenimiento y también a la simulación. En cuanto al entretenimiento, digamos que la realidad virtual en la parte de los videojuegos hace vivir una experiencia supremamente inmersiva, y ofrecen a los usuarios la posibilidad de vivir unas aventuras y unas narrativas totalmente reales, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos un juego de la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a estar involucrados absolutamente en el juego y realmente vamos a aparecer y sentirnos parte del contexto en el que nuestros ojos están viendo, y vamos a tener realmente una experiencia increíble. También tiene unos aportes en la terapia, por ejemplo. Entonces ha demostrado que este tipo de tecnologías, eh, al ser tan efectiva en una terapia de sensibilización para, por ejemplo, trastorno de fobias y trastornos de ansiedad. Cuando hablamos de trastornos, pues de fobias, por ejemplo, son miedos a ciertas cosas. Entonces a través de estos tipos de, de realidades podemos acercarnos a elementos a los cuales le tenemos fobia de una manera digital y empezar a hacer unos tratamientos específicos para lograr eso, llevarlo al mundo material, ¿no? Al mundo real, que es muy interesante. También está en el ámbito de la educación. Entonces las plataformas educativas en la realidad virtual permiten a los estudiantes explorar muchos conceptos complejos, como la anatomía humana, por ejemplo. Entonces la realidad virtual lo que hace es abrir una imagen en la cual nosotros vamos a estar involucrados, un escenario, y vamos a poder de una manera interactiva ver de qué está compuesto los órganos humanos, de qué está compuesto el corazón, los huesos, etcétera. O sea, es un sinfín de herramientas que va a permitir eh, desarrollar y potencializar el conocimiento, llevándolo a su máxima expresión. Entonces, recordemos, la realidad virtual es sumergir al usuario en un entorno completamente virtual. A comparación y a diferencia de la realidad aumentada, que por otro lado superpone elementos digitales a un mundo real. Es decir, esto se logra generalmente a través de los dispositivos móviles con smartphones o tablets, o mediante algunas gafas especializadas que permiten pues visualizar una información adicional en tiempo real. Entonces la realidad aumentada combina el entorno en el que nosotros estamos con el entorno físico que nosotros nos encontramos, con algunos gráficos, algunos sonidos y unos datos generados por computadoras que enriquecen esta experiencia al usuario sin crear un entorno completamente aislado. Es decir, nosotros
vamos con el celular por de turismo a Turquía, por ejemplo, y resulta que estamos de casualidad, nos perdimos. Entonces una aplicación de realidad aumentada nos puede ubicar a nosotros. Entonces nosotros sacamos nuestro celular, abrimos la aplicación y empezamos a ver el nombre de las calles, las direcciones, empezamos a observar unos datos que nos van a ubicar. Entonces es ese tipo de diferencia la que tiene en comparación de la realidad aumentada y la realidad virtual. Entonces la realidad virtual te mete en su totalidad en una atmósfera digital, y lo que hace la realidad aumentada es no sacarte de tu entorno real, sino que involucrar algunos elementos digitales a un entorno físico. ¿Qué aportes tiene la realidad aumentada? Entonces, lo que hablábamos antes, la navegación y la geolocalización. Entonces, se utilizan aplicaciones de navegación donde se superpone o se utilizan direcciones o información relevantes para la ubicación de las personas. ¿Sí? También tiene grandes aportes en el marketing y en la publicidad. Las marcas han comenzado a utilizar la realidad aumentada para crear campañas publicitarias atractivas. Por ejemplo, los usuarios pueden escanear su código QR y ver un producto en 3D y digamos que ver su entorno, ver su empaque, ver o bueno, percibir su tamaño también, y esto pues mejora la experiencia de la compra. En el juego y en el entretenimiento también. Hubo un juego muy famoso que se llamó Pokémon Go, y pues era de, de su, digamos que de su película o de su serie, en la cual pues la aplicación con realidad aumentada permitía a través del celular encontrar los famosos Pokémones en cualquier parte de la casa, en cualquier parte de un parque, etcétera. Entonces ahí hacían un proceso de interacción, y pues además también apuntaban a algo muy famoso que es la serie de Pokémon. Entonces utilizaban ese recuerdo y esa sensación de uno querer siempre tener un Pokémon, una Pokébola, etcétera. También en el tema de la educación y de la capacitación tiene mucho que ver, porque así como se pueden escanear códigos para generar productos, entonces también se pueden sacar códigos para sacar modelos de infraestructuras en 3D, y entonces podemos hablar para la parte de los arquitectos, entonces diseñar, establecer algunos sitios, unas construcciones que pueden ser fundamentales y que pueden adelantar mucho el trabajo. ¿Cuáles son las diferencias claves entre la una y la otra? Que la realidad virtual proporciona una experiencia inmersiva en su totalidad, ¿sí? Porque desconecta al usuario de la realidad y lo teletransporta inmediatamente a otro entorno totalmente diferente, un entorno digital. Mientras que la realidad aumentada es al revés, entonces se enriquece la percepción del mundo real utilizando elementos digitales, y pues lo lleva a su entorno real, en lo que está viendo en el momento. También tiene las diferencias en algunos dispositivos. Entonces la realidad virtual suele requerir unos visores específicos y a menudo unos hardware, que son unos sistemas avanzados, mientras que la realidad aumentada simplemente se puede acceder con algunos dispositivos móviles como smartphones y tablets. También en el tema de interacción tienen una diferencia. La realidad virtual, sus usuarios interactúan principalmente con un entorno virtual, mientras que la realidad aumentada interactúa con los elementos digitales que se pueden percibir en el entorno real. Entonces esto es lo que podemos hablar sobre la realidad virtual y sobre la realidad aumentada. Entonces esto ha sido todo por este tema. Nos vemos en el próximo tema, en el cual vamos a hablar sobre el valor que aporta la realidad virtual y la realidad aumentada a las experiencias turísticas.